estiramos, recogemos, estiramos, recogemos, ¿verdad? Así que la lectura bíblica está en Jueces 6, del 1 al 2 y del 7 al 16. El texto dice de la siguiente manera. Lo pueden seguir en su expositor. Estamos en Jueces 6, 1 al 2, 7 al 16. Estoy usando versión popular. Pero los hechos de los israelitas fueron malos a los ojos del Señor. Y durante 7 años el Señor los entregó al poder de los madianitas. Como los madianitas oprimían cada vez más a los israelitas, estos, por temor a los madianitas, se hicieron escondites en los cerros, en las cuevas y en lugares difíciles de alcanzar. Cuando los israelitas le pidieron al Señor que los librara de los madianitas, Él les envió un profeta que les dijo: así dice el Señor y Dios de Israel, yo los saqué a ustedes de Egipto, donde vivían como esclavos, y no solo los libré a ustedes de los egipcios, sino también de todos los que los oprimían. A ellos los fui echando de delante de ustedes, y a ustedes les di la tierra de ellos. Y les dije a ustedes: yo soy el Señor su Dios, y que no tuvieran miedo de los dioses de los amorreos, en cuya tierra viven ustedes ahora. Pero ustedes no me hicieron caso. Entonces vino el ángel del Señor y se sentó bajo la encina que estaba en Ofra y que pertenecía a Joás, que era del clan de Abiezer. Gedeón, el hijo de Joás, estaba limpiando el trigo a escondidas en el lugar donde se pisaba la uva para hacer vino, para que los madianitas no lo vieran. El ángel del Señor se le apareció y le dijo: el Señor está contigo, hombre fuerte y valiente. Y Gedeón contestó: perdón, Señor, pero si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos pasa todo esto? ¿Dónde están los milagros de que nos hablan nuestros antepasados cuando dice que el Señor nos sacó de Egipto? El Señor nos ha abandonado, nos ha entregado al poder de los madianitas. El Señor lo miró y le dijo: usa la fuerza que tienes para ir a salvar a Israel del poder de los madianitas. Yo soy el que te envía. Pero Gedeón volvió a contestar una vez más: perdón, Señor, pero ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más pobre de toda la tribu de Manases, y yo soy el más pequeño de mi familia. Y el Señor le respondió: podrás hacerlo porque yo estaré contigo. Derrotarás a los madianitas como quien derrota a un solo hombre. Veamos los objetivos de esta mañana, por favor. El primer objetivo nos dice que la crisis espiritual en la que se encontraba el pueblo de Israel durante el gobierno de los jueces. Eso es lo que vamos a ver en este primer objetivo. Hace unas semanas, cuando hablábamos de la transformación de Jacob, al luchar con el ángel de Dios, el ángel le cambió el nombre y lo rebautizó con un nombre nuevo. ¿Qué nombre le puso el ángel a Jacob? Israel. Así que la historia bíblica desde ese momento representa esa lucha y ese conflicto, como bien nos había ilustrado la hermana Judith aquel día, que tiene el ser humano con Dios. Tanto en la antigüedad como hoy día vemos esa resistencia del ser humano contra Dios, y el libro de Jueces se refleja muy bien los beneficios de acercarse a Dios y las consecuencias de apartarse de él. Así que al examinar la historia de Gedeón veremos lo que pasa al pueblo al estar separado y al estar cercano a Dios. Y si asociamos esto con nuestras vidas, le veremos la aplicación en nuestros días y en nuestras vidas también. El segundo objetivo nos dice el poder que tiene la fe para recuperar la vocación personal en momentos de crisis. Hebreos 11 nos dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y la pregunta en esta mañana es: ¿cuánta fe es necesaria para que podamos decirle a este monte, métete al mar? ¿Cuánta fe necesitamos para eso? Como el tamaño de un grano de mostaza. Y yo creo que así está muy grande. Yo creo que es más chiquitito todavía.
Así que los probados en fe saben que en la crisis retomamos nuestros dones espirituales y cuando nos acercamos al Padre creyendo, retomamos nuestra confianza, nuestro valor, volvemos a tener paz y mire lo más importante, para ministrar a nosotros mismos y a los que nos rodean. Pasar por la crisis como la está pasando Gedeón en la lectura de hoy y al final simplemente pasar y pasé no tiene ningún valor. Tiene que haber un valor ministerial en todo esto. Vamos al vocabulario, por favor. En el vocabulario vemos madianitas, pueblo nacido de Madián. Alguien que pueda buscar, por favor, Génesis 25, del 1 al 6, en su Biblia. Génesis 25, del 1 al 6. Génesis 25, del 1 al 6. Lo tiene su. Adelante. Génesis 25, 1 al 6. La muerte de Abraham. Abraham volvió a casarse con una mujer llamada Setura. Ella dio a luz a Sinran, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Sua. Joksán fue el padre de Seba y Dedán. Los descendientes de Dedán fueron los asureos, los letuseos y los leumeos. Los hijos de Madián fueron Efa, Efer, Anoc, Abida y Elda. Todos ellos fueron descendientes de Abraham por medio de Setura. Abraham le dio todo lo que poseía a su hijo Isaac, pero antes de morir les dio regalos a los hijos de sus concubinas y los separó de su hijo Isaac, enviándolos a una tierra en el oriente. Mire, usted sabe que a la muerte de Sara, como bien nos leyó aquí Susan, vemos que Abraham dice que se casó. Hay otros textos que no mencionan como que se haya casado, sino que era una relación de concubinato, pero la realidad es que a la muerte de Sara, Abraham tuvo esta relación, y si vemos esta relación formal, pues se casó, y si la vemos como algunos comentaristas, pues se empató. Así que tenía una pareja, como dice la gente hoy día, ¿verdad? Tenía una pareja. Lo cierto es que los madianitas eran el dolor de cabeza de los israelitas o el instrumento de Dios para contextualizar al pueblo rebelde. No sabemos si es que ellos tenían una roncha vieja, porque Abraham le dio todo a Isaac y a los otros les dio regalito y les dio, los quiero, lejos, lejos, lejos. Pasa lo mismo que con los descendientes de Saúl, que toda la vida le estuvieron haciendo la guerra al pueblo de Israel. Okay, así que vemos que posiblemente los madianitas tenían una ronchita que no habían resuelto. La otra del vocabulario es Ofra, ciudad en el territorio de la tribu de Manases, donde vivía Josué. Y yo creo que esta persona tiene un error aquí en esto. Es Gedeón, y recibió la visita del ángel de Jehová que lo reanimó a cumplir con su misión de salvar a la israelita de la opresión. Vamos a la lección por versos. Vamos a ver el verso 1 y 2. Versos 1 y 2. Y los vemos ahí en pantalla simplemente para repasarlos. Y dice el verso 1. ¿Qué nos dice ese verso 1? ¿Qué nos dice ese verso 1? ¿Alguien que quiera compartir? ¿Qué nos dice el verso 1? ¿Qué nos dice? Bueno, que no se estaban portando bien ante los ojos de Dios. Estaban al garete. Ella usó un lenguaje muy popular, más popular que la versión popular, que estaban al garete, ¿verdad? Hicieron lo malo. Y esto alude a su continua recurrencia a la idolatría. Pero la pregunta es, ¿por qué caían ellos nuevamente en la misma falla? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué caerían siempre en la misma falla? Siempre caían en la misma falla porque siempre querían estar imitando. Porque el pueblo de Israel como que nunca internalizó el hecho de que era un pueblo que había sido apartado para una misión distinta.
Y para cumplir esa misión tenían que tener un estilo de vida diferente al que tenían todos sus vecinos. Ellos querían imitar, porque el pueblo tiene rey, pues yo quiero rey. El pueblo tiene 20 dioses, pues yo quiero 20 dioses. Nunca entendieron que realmente lo que Jehová quería hacer con ellos era apartarlos y santificarlos para que ellos llevaran otra visión, llevaran otro mensaje. Y eso provocaba que siempre estuvieran en idolatría. Así que podemos decir entonces que, y esto es importante, esto que tú acabas de mencionar, yo tenía apuntado aquí la comodidad, porque la comodidad nos saca de esto. Yo tenía apuntado la autosuficiencia, tenía la avaricia, pero esto que tú has dicho es algo más profundo todavía, porque nos está dejando saber que ellos aparentemente no tienen una base firme de lo que ellos debían creer. Y entonces yo les pregunto en la mañana de hoy, ¿acaso no es eso lo que le pasa a la iglesia del siglo XXI? Podríamos hacer un sondeo, lo teníamos en mente para el mes de la Biblia, ¿verdad? ¿Cuántas veces en la semana usted abre la Biblia? No sé, cuántas veces a usted le da curiosidad un pasaje y dice, hoy en día, antes para uno entender algo tenía que ir a una biblioteca, tenía que buscar un libro. Hoy en día tú pones Google, el comentario bíblico de este pasaje, y hay por lo menos 3, que te lo explica un comentarista que estudió este tema y te dice, mira, esto quiere decir esto quiere decir eso. Hoy en día no hay razón para el desconocimiento, pero hoy en día la gente está igual que el pueblo de Israel, no se dan cuenta que nosotros somos personas separadas y que nuestro comportamiento debería ser diferente. A veces cuando escucho que hacen tantos talleres, conferencias en la iglesia sobre manejo de conflictos y de violencia, digo, eso no deberían darlo en la iglesia. No me quiero parecer puritano, pero se supone que los hermanos nos llevemos bien. Aquí no debería haber ningún tipo de razón para darnos un taller de cómo portarnos bien. Se supone que leamos la Biblia y sepamos lo que es el comportamiento. No estoy en contra de eso, pero simplemente reflexionando. ¿Qué nos dice el verso 2? El verso 2. ¿Qué nos dice el verso 2? Ellos estaban tan oprimidos que se habían tenido que salir de sus casas e irse a esconder en cuevas. Este tiene un significado profundo. Cuando nos alejamos de la presencia de Dios, cuando nos alejamos de Dios, caemos en una situación tan desesperante que es como si estuviéramos viviendo en cuevas. Estamos viviendo apartados, en cavernas, escondidos. Estamos fuera de Dios. Y tanto que tenemos que dejar nuestra cotidianeidad. Y yo le digo la verdad, cuando alguien está en verdaderos problemas, ni en la cama tiene paz. Ni durmiendo tiene paz. Ni durmiendo. ¿Entendés? Así que en los versos del 7 al 10, vamos a ver los versos del 7 al 10, son los versos próximos. Versos del 7 al 10, hay un recuento ahí que hace el profeta sobre las relaciones de Jehová con Israel. Y en ese recuento le hace ver que ellos eran los responsables de la crisis que padecían. Este profeta enviado por Dios hizo un diagnóstico completo. Él miró al enfermo, pueblo de Israel, y el profeta dijo, ay, es que ustedes saca la lengua, vamos a tomarte la temperatura, tú tienes un problema crítico, estás gravemente enfermo. Habías sido liberado de la esclavitud de Egipto, habías llegado a una tierra nueva y solamente te había dado una condición: que no le tuvieras miedo a los dioses de esa gente, que no adoraras esos dioses, que no miraras esos dioses. Era simple, ¿no? ¿Cómo fue? Así que, por último, el profeta le dice, mira, ustedes hicieron todo esto, Dios hizo todo esto, los colocó, los puso, los defendió, les dio la tierra, pero ustedes habían ignorado todo esto.
Le recuerda a ellos y nos recordó a nosotros que en nuestras crisis, Dios nos ama tanto y amó tanto al pueblo de Israel que los iba a liberar de los madianitas y que por medio de su poder esa liberación sería posible. Recordar el evento de Egipto le recuerda todo el poder que Dios tenía. El vivir en el desierto le recuerda todo el amor y el cuidado que Dios tuvo con ellos. Así que si él podía hacer esto, también podía liberarlos de los madianitas. Así que vemos también en estos versos que Israel y Gedeón escucharon lo que les convenía. Escucharon lo que les convenía. Dios tiene el poder y el amor para liberarlos de cualquier problema, pero ¿cuál era el verdadero problema? Ellos. El verdadero problema del pueblo de Israel, que es el mismo problema que tenemos nosotros, es que no obedecemos, oímos pero no escuchamos, no accionamos en favor de lo que escuchamos y no respetamos los mandatos del Señor. Si hiciéramos eso, no tendríamos problema ninguno. Mira, él lo dice de una manera interesante. No me han escuchado, no me buscan y encima adoran estos dioses de piedra. Y encima adoran estos dioses de piedra. Así que para Jehová la idolatría era abominable porque destruía el orden dado por él a toda la creación. La idolatría siempre corre paralela a la avaricia. ¿Quieres decir algo, Leila? Vamos para allá, disculpen. Este pueblo de Israel era tan necio, es la palabra que podría decir, porque el Señor los saca de Egipto, los va llevando camino, los entrega a una tierra prometida. Y encima de eso pretenden que Dios todo el tiempo los ande cargando y quedarse en una parte, en su parte negativa, no positiva hacia lo que Dios le está diciendo, porque les dice, yo los saqué de aquí, los traje aquí. Que ustedes ¿qué más quieren? Si ya los traje aquí, les estoy diciendo no tengan miedo, no tengan temor, porque yo voy delante de ustedes, yo los estoy ayudando, pero como le dirían al pueblo ahora mismo, a este planeta, porque ya no es cuestión de una tierra, es cuestión de un planeta, decirle que tú quieres que te cargue. Mira, y lo interesante, ya que lo trajiste a este nivel amplio del planeta, a veces nos pasamos los seres humanos buscando en Marte y en la Luna y en cuanto planeta hay por allá arriba, no sé qué lugares para echarlos a perder, porque la tierra que tenemos la tenemos toda hecha una porquería. Yo no lo entiendo, están todos buscando para allá y ir más lejos y más lejos para coger la luna de esa faconcera. No se me ocurre nada más, ya este planeta lo hemos fastidiado tanto que no sé qué realmente están buscando por allá. Sí, no lo entiendo. Así que vemos que la avaricia es un vicio que le inclina a la persona a querer todo únicamente para sí misma. Y si tenemos ese tipo de actitud, ¿qué pasa con aquellos que sufren los efectos dañinos de la avaricia? Si yo todo lo quiero para mí, ¿qué pasa con aquel que me rodea, que no recibe más que el efecto dañino de que yo quiero todo para mí? Que vamos a una fiesta y yo digo, el bizcocho es para mí, este sándwichito es para mí. Los demás entonces comienzan un sistema de engaños, de injusticias, de maltrato que alteran el orden de Dios y produce desigualdad, abuso y opresión. Los versos del 11 al 13. Vamos a los versos del 11 al 13. Y estos son los versos interesantes de la lección. Estos son los textos áureos. Y después de esto nos podemos ir para casa. Entonces, el texto 11 al 13 está en pantalla ahí. ¿Qué hacía Gedeón cuando fue llamado por el ángel del Señor? ¿Qué hacía Gedeón cuando el ángel del Señor lo llamó? Limpiando el trigo. Eso dice ahí, ¿verdad? Estaba limpiando el trigo, sacudiendo el trigo
¿En dónde lo estaba haciendo? ¿En dónde estaba haciendo la tarea? Donde se pisaba la uva, en el lagar, ¿verdad? Y este sitio es un sitio escondido porque tiene que tener cierta libre de impureza y cuidados para que el vino no se dañe, ¿verdad? El jugo que están produciendo no se dañe. Así que él está tan escondido porque la opresión nos esconde, la opresión nos maltrata. Pero mire qué interesante, cuando él lo llama, él estaba trabajando. Y cuando llamó a Moisés, ¿qué estaba haciendo Moisés? Trabajando, ¿verdad? Trabajando. Y cuando llamó a los pescadores, estaban trabajando. A Dios le gusta la gente que trabaja. Al enemigo le gustan los ociosos. Cuando estamos ociosos, ¿qué me dice Susana? Hacen cosas que no deben de hacer. Cuando están ociosos hacen cosas que no deben hacer, que no deben hacer. Y mire que cuando usted está ocioso, la cabeza está buscando en qué perder el tiempo. Cuando usted está ocupado no le pasa eso. A Dios no le gustan los vagos, a Dios le gustan los que trabajan. Así que es interesante que él había llegado a lo más humillante de estar en el lagar y esto demuestra hasta qué grado se había alterado su cotidianidad. Hay dos cosas que para mí tienen mucho respeto. Una cosa es el dormir y una cosa es el comer. Cuando alguien está comiendo no me gusta molestarlo y cuando alguien está durmiendo no me gusta despertarlo. Aun cuando despertaba a mi hija la iba despertando poquito a poco porque estamos sacando a alguien del sueño a la hora de vigilia y eso es un poquito molestoso. A mí no me gusta. Así que ya este señor había llegado a lo más bajo, en donde tu cosa básica estaba alterada. Vemos el verso 12. Verso 12. ¿Qué le dice el ángel del Señor? ¿Qué le dice? ¿Cuál es la frase que usa? El Señor está contigo. Y me encanta, me encanta. Y también le dice algo más a Gedeón, el Señor está contigo. ¿Cómo le llama? Varón esforzado y valiente. Eso me encanta, me encanta. Me encanta esta conversación entre ellos. Veamos el verso 13, por favor. Y él le dice, perdón, Señor. Y me imagino la cara de Gedeón diciendo, ¿con quién habla? Mírame a mí aquí sacando el trigo escondido. Mírame a mí huyendo de todo esto sinvergüenza. Mírame a mí oprimido y tú me vienes a decir a mí, varón esforzado y valiente. No, 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 tú estás hablando con otra persona. Conmigo no es. Conmigo no es. Así que el ángel del Señor está viendo que en Gedeón, que está viendo que él tiene unas cualidades potenciales, que él tiene un poder, que él tiene un don, que él tiene una función que realizar. Pero la pregunta esta mañana es, ¿cuál es tu potencial? ¿Cuál es tu potencial cuando estás en la presencia de Dios? ¿Cuál es tu potencial? ¿O simplemente somos como de Gedeón? No, yo no soy. Está hablando con otro, conmigo no es. ¿Cuál es tu potencial cuando estás en la presencia de Dios? Miren el verso 13. Ah, Señor mío. Si yo soy esforzado y valiente, si Jehová está con nosotros, ¿por qué ha sobrevenido esta tragedia? Miren la mentalidad de Gedeón. Eso es muy interesante y me gusta mucho esta frase. Si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto que nos pasa? Y yo le pregunto en esta mañana, ¿no se ve usted retratado en Gedeón algunas veces? ¿No se ve usted retratado en Gedeón? Usted nos dice, pero si yo creo en un Jesús que sanó los leprosos,
Yo creo en un Jesús que la mujer del flujo de sangre lo que hizo fue tocar su manto y fue sanada. Si yo creo en un Jesús que puede hacer tantas cosas, el ciego recibe la vista, los que están ansiosos, los que sufren son dichosos, porque entonces no pasa nada en mi atribulada existencia. Porque tengo tantos problemas, porque mi situación económica no se resuelve. Y hacemos lo mismo que Gedeón. Dios nos ha desamparado. No, y peor aún dicen, Dios me ha desamparado. Dios me ha desamparado. Dios me ha desamparado. Y la pregunta en esta mañana es, ¿quién abandonó a quién? ¿Quién abandonó a quién? Así que vemos los versos 14 al 16, del 14. El Señor lo miró, y me gusta esto, lo miró. Y fíjese que ya aquí él está usando, no está refiriéndose al ángel del Señor, sino que está diciendo el Señor, lo que nos deja saber que esta teofanía es la presencia misma de Dios. Como les había dicho en otra clase anterior cuando hablamos de Jacob, es la revelación del Cristo, la revelación de Jesús, hecha carne, hecha ser humano, hecha persona, pero no es como en el nacimiento, porque allí hubo un proceso diferente. Es simplemente esta imagen de Jesús. Mire, el Señor le dice, ¿qué le dice? ¿Cuál podía ser su fuerza? Usa la fuerza que tienes para ir a salvar a Israel del poder de los madianitas. Yo soy el que te envía. Yo soy el que te envía. ¿Cuál era su fuerza? ¿Cuál podía ser la fuerza de Gedeón? Si él pensaba que era débil. Tal vez su humildad. ¿Qué es lo primero que hacemos para cortar la comunicación con Dios cuando nos creemos autosuficientes? El primer corte de comunicación con Dios es cuando somos soberbios. Porque ¿qué pasa? A Dios no le gustan ¿qué? Los soberbios. Cuando nos creemos que somos más, Dios nos hace menos. Así que ya Gedeón estaba reconociendo, ¿quién yo? Si yo no soy nadie. Su humildad, tal vez su hambre espiritual. Él conocía lo que Dios le había mostrado antes. Él sabía el poder de Dios. Él sabía el amor de Dios. Así que él tenía hambre de ver nuevamente ese tipo de acciones en el pueblo de Israel. Y sobre todo, porque el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Porque cuando yo soy débil, Él es fuerte. Él es fuerte. El verso 15, los argumentos de Gedeón. ¿Cuáles son los argumentos de Gedeón? Me encanta Gedeón, me encanta. ¿Cuáles fueron los argumentos de Gedeón? ¿Ah? Gedeón es parte de la tribu más pobre y más pequeña de las 12 tribus y que él es el menor. Como que se repite la historia. Yo soy el menor, el hijo menor. Soy como David, yo soy el que nadie quiere ver. Yo soy el desamparado, el que no tiene valor. Y soy de la tribu más pequeña. Soy de la última tribu. Soy el último porque recuerden que José, el hijo de Israel, de Jacob, su herencia se la dieron porción doble porque él lo amaba más y él bendijo a los dos hijos de él. Curiosamente, este hijo de donde viene esta tribu era el mayor de los hijos de José, pero Jacob bendijo a Efraín, que era el menor, el más, aunque también le dio bendición a Manases. Así que, ¿cuáles son los argumentos de Gedeón y cuáles son los argumentos nuestros? ¿Cuáles son los argumentos nuestros cuando somos convocados? Cuando somos convocados, ¿cuáles son nuestros argumentos?
tú sabes que yo no puedo, tú sabes que yo no sé, no me pongan a hacer esto, yo no quiero hacer lo otro. Simple y sencillamente tenemos un impedimento que no nos permite llegar a Dios. Así que en esta mañana tenemos que ver ante las convocatorias de Dios en nuestras vidas cuál es nuestro impedimento, cuán desolados, angustiados y desesperanzados nos sentimos, que nos vemos destruidos, nos vemos pequeños, nos vemos menospreciados, no vemos el poder de Dios en nosotros y en nosotras. Así que vemos el verso 16. Verso 16. El Señor le respondió: podrás hacerlo porque yo estaré contigo. Derrotarás a los madianitas como quien derrota a un solo hombre. Hay dos afirmaciones importantes en este verso. Yo estaré contigo nos deja saber que mientras Gedeón está viendo su pequeñez, su insuficiencia, su abatimiento, el Señor le está diciendo: el gran yo soy estará contigo. El gran yo soy estará contigo. El que hizo todas esas cosas que tú mencionas por el pueblo será el que te acompañará y te dice que podrás hacerlo. La segunda es: derrotarás a los madianitas como si fueras un solo hombre. Lo que es el poder de Dios, ¿eh? Como si fueras un solo hombre. Estas dos afirmaciones le recuerdan a Gedeón y a nosotros que si Jehová está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Con esto terminamos el texto. Dudas, preguntas, nebulosa oscuridad. ¿Alguien que quiera comentar algo? Blanquita, saludos, buenos días. Vamos por ahí. Buenos días, hermanos. Gracias y bendiciones. Pues mientras yo venía escuchándolos a ustedes, fíjate cómo en esta escuela bíblica se aprende. Por lo menos yo no sabía que cuando Sara muere, Abraham entonces tiene otra persona. Entonces, esta persona no tuvieron hijos ni nada. Sí. Está bueno eso. Tuvieron 6 hijos y le digo más, hay algunos comentaristas que pensaban que esta mujer Setura era en cierto modo, aunque después algunos comentaristas lo descartan, era en cierto modo un reencuentro que tuvo Abraham con Agar, por ser una mujer oriental, por ser una mujer que no era del pueblo de Israel. Pues ellos piensan, algunos comentaristas piensan que Setura era como un reencuentro que tuvo él con Agar, que era la mamá de Ismael, pero eso no se ha aprobado, no está aprobado bíblicamente. Sí, habíamos leído antes que tú llegaras, tal vez lo habías perdido en la transmisión, en Génesis 25, del 1 al 6. Esos hijos de Setura con Abraham, él lo que hizo fue que le dio toda la porción de la herencia para Isaac, que era su hijo con Sara, pero a estos hijos, él lo que hizo fue que le dio regalos y los envió para el oriente. Él no, ¿cómo lo digo que eso? Él los separó de él, porque él no quería que ni la promesa de Dios, los otros hijos no eran hijos de la promesa, que ni la promesa de Dios, ni la relación de Isaac en el núcleo familiar se afectara por estos hijos. Él le dio un regalito a cada uno y lo envió lejos. ¿Alguna otra cosita? ¿Algo más? No. Pues vamos a las aplicaciones, que todavía tenemos unos minutitos rápido aquí. Las aplicaciones nos dejan saber, la primera, en esta mañana, muchas de las veces las pruebas que pasamos son el producto de nuestra poca atención que le damos a aquellas cosas que nos edifican y nos mantienen en esa relación con el Dios de la vida. Muchas veces
son productos del mundo caído en que vivimos y sería insensato tratar de espiritualizar todo como producto del pecado. Pasan muchas cosas en este mundo, en un mundo caído como el que vivimos, y enfermedad, accidentes, eventos catastróficos ocurren y eso no tiene que ver nada. Siempre que hablo sobre esto me acuerdo del pasaje de Lucas de la torre de Siloé. Aquellos no eran más o menos pecadores que estos que murieron en manos de Herodes. Es más insensato aún desechar o menospreciar la inteligencia y la sabiduría que Dios le da a la humanidad para hacerle frente a las enfermedades y calamidades que nos acontecen en este mundo caído. Durante la pandemia del COVID, era muy desacertado pensar que las personas que fallecieron porque eran pecadores. Hay mucha gente que pensaba ese tipo de cosas. Es muy desacertado pensar eso. Al igual que muchas personas creyentes, por su parte, no quisieron vacunarse contra el COVID-19 porque decían que la sangre de Cristo los protegía. Honramos a Dios mediante nuestra confianza en Él, pero también lo honramos cuando tomamos las medidas dentro del discernimiento y la sabiduría que Dios nos da para protegernos con las herramientas humanas que nos permiten proteger nuestra salud y la salud de los que amamos. Esto de la pandemia de COVID fue una página catastrófica, y no solamente por la pandemia, sino por todas las cosas que las personas tenían en su propia cabeza sobre la pandemia. Y fue un proceso muy, muy duro. Así que todavía lo recordamos. Una segunda aplicación nos llega por el énfasis que hace el profeta en puntualizar que la causa del sufrimiento del pueblo no era producto de la maldad de los madianitas, sino de la lejanía del pueblo de la presencia de Dios. Los madianitas podían ser malos. Sí, es posible que lo fueran. Es posible que dentro de la perspectiva de ellos pensaran que se estaban desquitando de estos sinvergüenzas que eran descendientes de Abraham bien atendidos, y nosotros que fuimos hijos de Abraham mal atendidos se merecían el castigo. Es posible. Pero también nos lleva a reconocer que ellos podrían tener alguna maldad, pero realmente es que el pueblo estaba lejos de la presencia de Dios. Es importante tener toda la información para tomar decisiones acertadas, tanto en nuestras familias, en la iglesia y en nuestra vida personal. No podemos ni debemos remediar todos los diferentes problemas con las mismas soluciones. Hay problemas nuevos que merecen soluciones nuevas. Debemos, como creyentes, examinar si ante los problemas de hoy en día en nuestra sociedad, y en la sociedad puertorriqueña hay unos cuantos, que no es el foro para mencionarlos porque ya nos saltamos de ellos en las noticias. Si ante los problemas de nuestra sociedad, nuestro culto de adoración, nuestras escuelas bíblicas, nuestras reflexiones están dirigidas a atender las necesidades reales de las comunidades en que estamos inmersos, para que podamos movilizar la fe e iluminar el entendimiento de la gente, para que puedan comunicar el amor, la verdad y la justicia de Dios en todas las relaciones con los demás. Yo entiendo que si nosotros los creyentes entendemos lo que le pasa a la gente de a pie, podemos crear espacios, predicaciones, adoraciones, escuelas bíblicas que le ayuden a esas personas a entender que estas cosas que pasan, suceden, pasarán, pero que si estamos sostenidos de la mano de Dios, podemos sobrellevarlas. No estamos ciegos, no estamos mirando la cara, sino simplemente no podemos perder la fe.
Así que proteger a las familias de la propaganda y de los abusos de las instituciones que se convierten en los madianitas que oprimen a la sociedad, esa es la función de la iglesia del siglo XXI. La tercera aplicación nos dice que la afirmación ciertamente yo estaré contigo y tú derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Nos trae esta tercera aplicación que es sin duda la más importante. Es la más importante. La presencia de Dios es el poder que levantó el espíritu caído de Gedeón. Gedeón estaba sumamente oprimido, estaba sumamente deprimido, estaba muy triste por todo lo que le estaba pasando al pueblo. Así que la presencia de Dios levantó a Gedeón, pero levantarlo es el primer fruto de la fe. Si usted cree que ese es el ángel, si usted sabe que es, entonces levántese, levántese. Pero la presencia de Dios no nos levanta para no hacer nada, sino que nos levanta para realizar su obra. Somos levantados y restaurados para realizar la obra de Dios. Hoy, ver a la mayoría vestido de rosa, nos recuerda que en solidaridad estamos vestidos de rosa por aquellos que luchan contra el cáncer de seno, el cáncer de pecho, el cáncer de mama. Y también nos recordamos de todos aquellos que luchan contra cualquier tipo de cáncer, cualquier tipo de cáncer. Recordamos más que cualquier otra cosa que esos pacientes que han sido levantados, fueron levantados para testimoniar, agradecer y ministrar a otros de cómo el poder, el sostén y la fuerza que recibieron de Dios los levantó de la enfermedad. Cuando vemos a la hermana Alcenia, cuando vemos a todos los que han pasado por procesos de cáncer, el estar levantados allí no es simplemente decir, yo vencí al cáncer, Dios me ayudó a vencer el cáncer. Y usé todas las herramientas posibles de la inteligencia humana para hacerlo. O renuncié a todas ellas y me confié en el poder de Dios. Y ya sea que usted haya sido levantado del cáncer, y usted póngale cáncer, póngale pie roto, póngale enfermedad pulmonar, póngale enfermedad la que sea, y usted fue levantado, la razón de que usted fue levantado es para que usted pueda dar testimonio. Yo fui levantado. Yo fui sacado del pozo de la desesperación y estoy aquí porque creo en un Dios que lo pudo hacer. Muchas veces la gente piensa, si tocó el manto la mujer de flujo, yo espero sanarme. Pero tenemos un tiempo de expiración. No somos eternos, no en esta vida, no en esta vida. Así que, aun aquellos que su vida terrenal pasó, también sirvieron de fortaleza para otros que los estaban atendiendo y que en el medio de la tristeza, el dolor y ante la sombra de muerte, Jehová estuvo conmigo. Jehová estuvo conmigo. Y así con su testimonio sirven de fortaleza y esperanza a otros de cuánto la presencia de Dios les sostenía a pesar del sufrimiento y de los procesos de esta terrible enfermedad y de cualquier terrible enfermedad. Póngale el nombre que usted quiera. Hoy vestimos de rosa, pero el rosa puede ser cáncer, puede ser esclerosis múltiple, puede ser la que usted entienda. Dios nos levanta para testificar su presencia y su poder en medio de la adversidad. Eso fue lo que hizo Gedeón. Levantarse para hacer la obra de Dios. Dudas, preguntas, nebulosa, oscuridad, preocupación, comentario. ¿Alguien que quiera traer algo? Pues entonces, si nadie más tiene algo que añadir, Antonia. Sí, que me encanta la clase, de verdad, me ha encantado la clase porque
a la verdad que es una confirmación para nosotros, ¿verdad? Como pueblo de Dios. Esta clase, por lo menos yo para mí, esta clase me toca de cerca. Pues como está nombrando todo lo relacionado y mencionaste hoy con esa cosa de cáncer y de enfermedades es que la presencia de Dios siempre, siempre, siempre está. De verdad, en medio de todo sufrimiento, hasta en el sufrimiento, la presencia está por los propósitos que Dios tiene relacionados, que en el mismo sufrimiento Dios hasta brega con nuestra poquitita del granito de mostaza de fe. Yo tuve una experiencia espiritual bien bonita, bien de cerca, en el proceso mío, que yo soy sobreviviente de cáncer, y tuve una experiencia bien preciosa de la presencia del Señor, de verdad, y eso me hace, esa experiencia es que me hace recordar que tengo que decir para toda la vida, independientemente de lo que me pase, que Dios está con nosotros. Que Dios está con nosotros en todo tiempo, de verdad. Y tengo un lema que es que digo, está en medio de todo asunto. Ahí tenemos esas de Gedeón, del otro, de esto, de aquello, de verdad. Pero en el tránsito, Dios no se aparta de nosotros en ese amor por los propósitos que tiene con cada uno de nosotros. Y cuando tú hablaste también, como que hay algo que nos activa de seguir hacia adelante como con un futuro, eso nos da esperanza, ese granito de mostaza. Gracias. Estoy despachurrado. Vamos a seguir. Oración. Vamos a la oración. Vamos a estar en pie, por favor, para orar. La oración está en pantalla. Me pueden seguir aquí. Amantísimo Padre Celestial, bendecimos tu nombre. Gracias por revelarnos tu amor y tu poder en Cristo Jesús, tu Hijo. Y Señor nuestro, gracias por darnos espacio y conocimiento para volvernos a ti a través de tu Hijo. Gracias por tu dádiva de la fe que vence al mundo, pues esta nos mueve a compartir el amor y la esperanza a todas las personas que nos rodean. A tu nombre sea la gloria y te damos gracias, Dios. Gracias, Padre. Gracias por estos espacios de encuentro. Gracias porque vivimos en un país, Señor, que tiene libertad para que podamos reunirnos, adorarte, bendecir tu nombre y reconocer, Señor, ante el mundo que te amamos, Señor, que creemos en ti y sobre todo, mi Dios, que confiamos en que tu presencia está en medio nuestro, Señor. Te damos gracias por las ofrendas, Señor, que se recogieron de escuela bíblica y te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú nos darás la sabiduría y el conocimiento para usarla, Señor, en el esparcimiento de tu obra. Bendice, oh Dios, de manera especial a cada uno de los que están aquí, Señor. Bendice las familias representadas por medio de cada uno de ellos y bendice igualmente, Señor, en la distancia a todos aquellos que se reúnen hoy, a todos aquellos que creen en ti y sobre todo, Dios, llena su casa de salud y paz. En el nombre de Jesús. Amén.